Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta segunda jornada del tercer encuentro de secretarios arbitrales, evento que tiene como lema: detrás de un buen árbitro hay un gran secretario, organizado por nuestros amigos del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. El día de hoy los voy a acompañar en esta tercera mesa. Mi nombre es Rosa Velázquez, asociada del CAE. Quiero agradecer en nombre de nuestros amigos del CAE a los ponentes de hoy por su valioso aporte y tiempo y por compartir con nosotros un poco de su quehacer diario y ampliar nuestros conocimientos en lo que es el arbitraje. Asimismo, quiero agradecer a los participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom y también a través de nuestras redes sociales como Facebook, que se está transmitiendo en vivo. El día de hoy vamos a contar con los ponentes, el doctor Giorgio Chiapa, Salomé Reynoso y la doctora Mercedes Díaz Vergara. Así que sin más preámbulo, me complace presentar al doctor Giorgio Chiapa Pietra. Él es abogado por la Universidad de Lima, se ha desempeñado como árbitro en litigios comerciales y de contratación pública, ligado a la energía en infraestructura en los más prestigiosos centros de arbitraje en el Perú, con posgrado en arbitraje comercial internacional y de inversiones por la Washington College of Law de American University y en habilidades de negociación y resolución de conflictos por el Centrum Business School. Cuenta con especializaciones en arbitraje internacional y de inversiones, arbitraje en contrataciones con el Estado y en derecho administrativo. El doctor nos va a ilustrar sobre el tema agentes silenciosos ante los tribunales. Doctor Giorgio, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, por la invitación, y agradecer al CAE por hacer esos eventos que nos permiten difundir las buenas prácticas en el arbitraje. Saludar también a mis copanelistas. Bueno, el tema que se me ha invitado a hablar es un tema, digamos, que siempre ha estado en vereda, ¿no? Que siempre ha estado en boca de todos, porque el secretario arbitral tiene una función sumamente importante dentro de los tribunales. Los secretarios arbitrales no son una figura que está regulada o reconocida dentro de las legislaciones o de los reglamentos. No existe propiamente un establecimiento de funciones, ni en los estatutos tampoco de los centros de arbitraje, respecto de lo que hace un secretario arbitral, sino básicamente la práctica arbitral ha dictado lo que hace el secretario propiamente dentro de los tribunales, ¿no? En otros países, el secretario arbitral tiene otros nombres, ¿no? Por ejemplo, asistente de la corte o asistente del tribunal, ¿no? O consejero arbitral dentro de las funciones que tiene, ¿no? Pero el secretario arbitral tiene funciones sumamente importantes dentro del manejo de los casos. Y esto es importante porque el resultado de un arbitraje exitoso no solamente va a depender del manejo de los árbitros, sino también de la capacidad que puede tener el secretario de poder, dentro de los temas procedimentales que se encarga, impulsar el proceso, ¿no? Entonces, si tenemos árbitros que de repente no son lo suficientemente expeditivos o no le aplican el impulso y la celeridad que tendría que tener un proceso arbitral, el secretario arbitral va a tener la potestad de poder coordinar con ellos para poder impulsar. Entonces, veamos pues que los secretarios no tienen únicamente una función, digamos, de asistencia, sino también de impulso, ¿no? Y esto es importante porque el secretario arbitral al final va a terminar siendo un agente que sea decisivo para la calidad del proceso. Pero también tenemos que considerar que los secretarios arbitrales pues no tienen una capacidad de decisión dentro de los casos. Es decir, vamos a ver que en la práctica, y se lo puedo decir por mi propia experiencia, los secretarios arbitrales, digamos, tienen la capacidad de poder asistir en temas administrativos al tribunal, y por ahí de repente absorber una que otra duda que el tribunal pueda tener respecto de plazos, respecto de convocatorias de audiencias, pero no va a poder decidir sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, hemos tenido en la experiencia algunas situaciones que han sido materia de observación internacional. Por ejemplo, me permito traer a la memoria el famoso caso Yukos, en el cual Rusia, en el año 2016, digamos, se anularon unos laudos
justamente por la excesiva injerencia que tuvo el secretario arbitral dentro del proceso, ¿no? En cuanto el presidente del tribunal arbitral señaló en su momento que el secretario simplemente había tenido una función de coordinación, la verdad es que el secretario había ido más allá de sus funciones y había tenido una función en la elaboración de las decisiones, ¿no? del laudo. Y esto motivó la anulación de este caso, ¿no? De estos casos Yukov, que se dieron, ¿no? Dentro de unos arbitrajes donde estuvo involucrado la República Federal Rusa, ¿no? Y esto es importante y es interesante porque vemos, pues, que en la práctica el secretario, si bien solo debería tener una función de administrar, ha habido circunstancias en las cuales el secretario ha tenido una injerencia mayor a la debida y esto ha traído consigo estos temas, ¿no? De anulación, ¿no? O vemos también justamente en la práctica que en algunas oportunidades los secretarios ejercen funciones que van más allá, pero a pedido de los propios tribunales. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque los árbitros, quienes estamos metidos en el mundo del arbitraje, tenemos que entender que el secretario tiene funciones básicamente administrativas, como ya lo he señalado en varias oportunidades durante esta intervención. Entonces, ha pasado que el secretario ha sido, es combinado a que pueda elaborar algunos elementos del laudo que son propia responsabilidad de los árbitros. Es decir, y esto hay que ser muy claro, el laudo, la decisión final, es, digamos, responsabilidad de los tribunales arbitrales o de los árbitros únicos. Los secretarios arbitrales no tendrían que tener ninguna injerencia, ¿no? Hay árbitros, y esto es algo que sucede en la práctica, ¿no? Que solicitan a los secretarios arbitrales, sean institucionales o ad hoc, que hagan los vistos del laudo o incluso que hagan las partes considerativas. Y esto, desde mi perspectiva, es una práctica que no debe ser arraigada. ¿Por qué? Porque básicamente el secretario tiene una función básicamente de conducción, ¿no? Cuando es un arbitraje institucional, el secretario lo que va a hacer es asistir al tribunal en lo que respecta a órdenes arbitrales, resoluciones, conteos de plazo, citaciones a audiencias, ¿no? Y de repente coordinaciones con las personal administrativo para el pago de honorarios y gastos arbitrales. Cuando es un arbitraje ad hoc, normalmente el secretario se encarga de todo, hace labor administrativa, entiéndase esto como solicitar recibos por honorarios a los miembros del tribunal, coordinar pagos para la celebración de audiencias cuando no se dispone, pues, de un local físico, sino que tiene que crear un local para ello, y una serie digamos, de temas que van más allá del derecho o de la aplicación de los procedimientos arbitrales, que naturalmente en los centros de arbitraje o en las instituciones se cuenta con personal administrativo ajeno a la función del tribunal, o mejor dicho, ajeno a la función del secretario, como contadores o asistentes administrativos que se encargan de eso. Entonces, el secretario, tanto en la labor administrativa dentro del arbitraje ad hoc como del arbitraje institucional, tiene funciones que son básicamente de asistencia. Y esto hay que tenerlo muy claro y hay que entenderlo así. De tal manera que creo yo que es, desde mi perspectiva, condenable que un tribunal arbitral o un árbitro único trate de combinar al secretario arbitral a que haga funciones más allá de lo que le corresponde, porque finalmente el secretario arbitral no tiene una función de decisión, ¿no? El secretario arbitral no responde a la libre voluntad de las partes en cuanto a la capacidad de designación de árbitros, ¿no? Y por tal motivo su capacidad de decisión está limitada única y exclusivamente a los temas de gestión y administración de los procesos, no a los temas de fondo, ¿no? Y eso es un asunto que tiene que quedar muy claro. Porque, como dije, al menos en el arbitraje internacional ya hemos podido ver este precedente de los casos Yukos, que ha sido, digamos, materia interesante y que reflejó, de cierta manera, lo que muchas veces ocurre, pero que normalmente está tras bambalinas, y como bien se ha denominado o titulado a la ponencia que estoy dando en estos momentos, es el secretario arbitral un agente silencioso. Les voy a contar una anécdota que me pareció muy interesante una vez que me ocurrió cuando yo era secretario arbitral, para que vean la importancia de que el secretario esté atento a sus funciones, ¿no? En una oportunidad me tocó notificar o, mejor dicho, poner en conocimiento a los miembros de un tribunal arbitral sobre una orden arbitral que tenía que hacerse y que tenían ellos que aprobar. Se remitió esta orden arbitral y el presidente del tribunal arbitral respondió el correo electrónico que yo había enviado, pero con copia a otros árbitros de otro tribunal arbitral. Y los árbitros, todos los tres, dijeron conforme a la resolución. Entonces, este es un ejemplo interesante porque lo que demostraba es que los árbitros no estaban atentos. Es decir,
los árbitros habían aprobado un proyecto habían aprobado un proyecto de resolución o de orden arbitral que no correspondía a su caso y aparentemente no se habían tomado la molestia siquiera de abrir el documento. Y es por eso es muy importante que el secretario arbitral esté atento, porque claramente se está, al momento y estábamos hablando de un arbitraje comercial en ese momento, entonces al momento que el presidente copió a otros árbitros de otro tribunal, estamos teniendo una pequeña vulneración de la confidencialidad inherente a un arbitraje comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco para ir finalizando, porque los tiempos que se me han otorgado ya estamos más o menos en la línea, creo yo que el secretario arbitral tiene que ser un agente que esté muy atento a todo lo que hacen los miembros del tribunal, que asista, pero por otro lado también que sea consciente de sus funciones y que no deje que los árbitros, digamos, sobrecarguen sus funciones con labores que no les corresponden. De la misma manera, los árbitros tenemos que estar conscientes de que la labor del secretario, creo que una reflexión que dejo para todos es que, y acá varios de mis copanelistas, aparte de árbitros, han sido secretarios arbitrales, entendemos, creo que ninguno me va a dejar mentir, que es el haber sido secretario arbitral en la práctica a uno le enseña muchísimo del manejo de los casos. Y eso permite ser empático y consciente de la función que tiene un secretario. Porque muchas veces ocurren que los árbitros nunca han sido secretarios arbitrales, entonces el secretario arbitral lo ven básicamente como un instrumento y lo sobrecargan con funciones y finalmente también terminan achacándole muchos de los problemas que se suscitan dentro del arbitraje cuando probablemente los árbitros tienen también responsabilidad de ello. Entonces siempre la pata más débil es el secretario y hay que saber darle su lugar y respetarlo dentro de él, digamos, el desarrollo de un arbitraje. Entonces, ni los árbitros deben abusar de los secretarios y los secretarios a su vez tienen que ser diligentes y expeditivos para poder asegurar que los principios y los pilares de celeridad, ¿no? e impulso del arbitraje se susciten y se ven de la manera más correcta para poder lograr efectivamente eso que esperan las partes. Finalmente el arbitraje se debe a las partes y como hay un viejo adagio dentro del arbitraje, los laudos o las decisiones van a responder a la calidad de los árbitros, pero creo que también el manejo y el éxito de que un caso se pueda desarrollar con celeridad va a depender también de la capacidad del secretario de poder impulsarlo y tener una carga que le permita también manejar todo de manera prudente y correcta. Yo creo que eso sería un poco lo que yo tendría que hoy día señalar. Quiero agradecer nuevamente al CAE por la gentileza de haberme convocado y bueno, yo en esta oportunidad por temas de tiempo no voy a poder acompañarlos a continuación en las siguientes intervenciones, pero estoy seguro que mis colegas y copanelistas, a quienes además algunos conozco y tengo el mejor concepto, van a poder ilustrar al público de la manera más apropiada respecto del resto de temas que hay que tratar en esta función importante, ¿no? que es la del secretario, que es medular en el manejo de los arbitrajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Giorgio, por su tiempo, por sus valiosos aportes y sobre todo sus experiencias, ¿no? Los participantes siempre se llevan lo más importante de cada exposición. Nada, agradecerle también por poner la cuota de género en esta tercera mesa, ya que ahora me complace presentar también a la doctora Salomé. Voy a presentarla. La doctora Salomé Reynoso es abogada por la Universidad de los Andes, candidata a magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en la misma Casa de Estudios, Pontificia Universidad Católica del Perú, y es socia fundadora de Peruvian Young Arbitrators. La doctora nos va a exponer sobre el tema Lecciones aprendidas para un secretario arbitral. Doctora, deseo el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación del Círculo de Arbitraje con el Estado para participar una vez más en este interesante e importante evento cuyos protagonistas pues, son los secretarios arbitrales. La asignación del evento me ha asignado un tema, la organización, perdón, del evento me ha asignado un tema muy interesante, que son las lecciones aprendidas para un secretario arbitral. Pero yo quiero agregarle un matiz un tanto diferente y también son las lecciones que debemos aprender de cara a un futuro. Y para ello
quiero empezar mi intervención con una pregunta que considero necesaria. ¿Cuál es la relación que existe entre secretarios arbitrales y los árbitros, o cuál es la relación que debería de existir entre estos? Y antes de ello, y quizás redundando en lo que indicó el doctor Giorgio, quiero enumerar someramente las lecciones que uno aprende a lo largo de su intervención como secretario arbitral, y que son generalmente las más comunes, como son cómo funciona la tramitación de un arbitraje, cuáles son los incidentes más comunes que se te presentan, los posibles problemas que pueden presentarse, o mejor dicho, que deben evitarse en la tramitación de un arbitraje, de presentarse los problemas, cuáles son las soluciones más adecuadas, y bueno, el de ser absolutamente pulcro con los plazos y con el orden que debe tener las actuaciones arbitrales. Y luego de estos puntos mencionados, a mi parecer existen dos puntos que considero más importantes aún: el de tener una buena comunicación entre los intervinientes del arbitraje, ya sea partes, peritos y árbitros, y el de tener una buena relación árbitro-secretario. Y recuerdo que en mi intervención del año pasado hablé un poco sobre este tema, también en este mismo encuentro de secretarios arbitrales, y es la diferencia que existe entre tener una buena comunicación con los árbitros y en tener una buena relación con los árbitros. Tal como ya lo conocemos, los secretarios arbitrales tienen la función de asistir a los tribunales arbitrales en el desarrollo de los arbitrajes y en general de contribuir en el cumplimiento de las funciones que están a su cargo. A partir de ello, considero que la relación más importante entre secretario y árbitro es la de colaboración, apoyo y contribución. La práctica de desempeñarnos no solo como secretarios arbitrales, sino también como árbitros, nos ha llevado quizás de manera no tan adecuada o a considerar, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, que la figura del secretario arbitral dentro de un esquema se encuentra en subordinación respecto a la figura del árbitro. Es decir, que el árbitro está por encima del secretario arbitral. Pero yo lo considero de una forma un poco distinta, más que un esquema piramidal o de subordinación. Personalmente considero es ambos, tanto secretarios arbitrales como árbitros, forman un equipo. ¿Y por qué digo ello? Porque trabajan juntos y trabajan de una manera organizada. Y una manera organizada de trabajar entre varias personas con el fin de alcanzar metas comunes, pues es un equipo, donde deben de existir habilidades, tanto de los integrantes, con ello me refiero a árbitros y secretarios, que sean complementarias, donde se mantengan las responsabilidades individuales, pero también mutuas. Y además considero que debe de existir un marcado compromiso por cumplir los objetivos, de tal forma que se genere una sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado, y como resultado de este esfuerzo se logre mayor rendimiento, se logre productividad, se logre satisfacción personal y la satisfacción de un buen arbitraje, tanto para los secretarios como para los árbitros. Ahora, siguiendo la línea de lo que indicó el doctor Schiappa, no confundamos que árbitros y secretarios comparten las mismas responsabilidades y funciones. Es claro que no, pues el tribunal arbitral es al final quien resuelve las controversias, pero tampoco perdamos de vista que si la figura del secretario arbitral no fuese importante, entonces no existiría. Entonces el tema de el agente silencioso, el que el secretario sea un agente silencioso es un poco relativo. Entonces, como una lección aprendida y también que debe ser más utilizada, considero que es que la relación
árbitro y secretario no debe ser la de una relación piramidal, sino la de trabajo en equipo y dentro de un ambiente de colaboración. Y me explico nuevamente, un arbitraje no puede desarrollarse exitosamente si no existe este afán de cooperación. Y esta cooperación debe fluir de ambas partes, tanto de los árbitros como de los secretarios arbitrales. Un arbitraje no puede ser exitoso si se cuenta con un secretario poco comprometido con su trabajo, que no es diligente con sus tareas, que causa retrasos injustificados durante la tramitación del arbitraje y que no sea asertivo. Así, por otro lado, también el árbitro también debe coadyuvar con el buen desarrollo del arbitraje. Así no será exitoso el arbitraje si el árbitro no responde las comunicaciones de los secretarios a tiempo, no coadyuva con el trabajo de estos, no mantiene una comunicación efectiva y también asertiva. Con todo esto, si no se cumplen estos requisitos, el arbitraje tampoco tendrá éxito. Y hay una palabra que he repetido entre lo que debe ser un secretario y lo que debe ser un árbitro, es la asertividad. Y ahí viene mi segunda lección aprendida, que significa, y aunque suene un poco idealista, pero yo considero que es muy importante, expresar los pensamientos de forma honesta, de forma directa y de forma correcta. Y siempre respetando los pensamientos y las formas y puntos de vista o creencias de las otras personas a la vez, para de esta manera pues que el arbitraje se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces esta asertividad debe surgir tanto de árbitros como de secretarios. Ahí es donde siempre confluye el trabajo en equipo. Y viene ahora una tercera lección aprendida y poco comentada, y es la habilidad personal e interpersonal que también deben desarrollar tanto los secretarios como los árbitros, para que pues de esta manera se permitan establecer vínculos y relaciones estables y efectivas con las personas que forman parte del arbitraje, porque todos conocemos que árbitros y secretarios están en constante comunicación. Entonces, es muy necesario que estas habilidades personales e interpersonales estén bien desarrolladas. En este sentido, como ya se habrán dado cuenta, no he querido enfocar esta intervención desde las funciones típicas del secretario arbitral, sino reflexionar sobre esta relación árbitro-secretario que va más allá de lo que se plasma en blanco y negro en un reglamento de arbitraje o en funciones que debe de existir, sino en lo que realmente sucede o lo que debe existir en la práctica. Ya que viene el tema de que esta subordinación implícita no debería de existir porque las cosas, como ya lo indiqué, mejoran cuando se trabajan en equipo. Entonces puedo llegar antes de entrar al segundo bloque, puedo emitir una conclusión, que es que la relación árbitro-secretario no es una relación piramidal, no es una relación excluyente, sino una de colaboración, una relación de equipo. Y este trabajo en equipo surge de esa necesidad de mejorar rendimientos, actitudes y la lealtad de los intervinientes en los grupos de trabajo, y esto ocurre cuando los grupos de personas intervinientes en el arbitraje, es decir, árbitros y secretarios, tratan de cooperar utilizando sus habilidades individuales y aportando retroalimentación constructiva. Y esto se da cuando en este ambiente el arbitraje fluye por ambos lados, desde la labor del secretario y desde la labor del árbitro. Debe fluir de ambas partes. Con esto termina el primer bloque. Muchas gracias, doctora Salomé. Entonces, vamos a continuar. Antes de que le vuelva a otorgar el uso de la palabra para que exprese las conclusiones finales, continuamos con las exposiciones, con la doctora Mercedes Díaz Vergara. Me complace presentar a la doctora Mercedes. Ella es abogada por la Universidad Privada César Vallejo,
Cuenta con especialización en conciliación, arbitraje y contratación con el Estado por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Católica de Trujillo. Es exintegrante de la Comisión de Arbitraje de la Sociedad Peruana de Derecho, conciliadora extrajudicial adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje, enlazando derecho y protección. Actualmente se desempeña como secretaria general del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. La doctora nos va a ilustrar acerca del tema: ¿qué consejos prácticos debe tener presente un secretario arbitral para la asistencia en una audiencia virtual? Doctora, muy buenas tardes. Les da el uso de la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado en este tercer año consecutivo, en este evento que reúne la labor de los secretarios arbitrales en los procesos, junto a, como se ha venido diciendo, en colaboración a los árbitros que son los que resuelven los mismos. En cuanto al tema que me toca hablar, debemos decir de que este hecho de poder tener ahora la asistencia de una audiencia virtual se ha venido dando teniendo en cuenta que ya han pasado casi 2 años del estado de emergencia de COVID, donde nos hemos obligado, creo que todos los centros en mayoría, a poder cambiar nuestro estilo de vida y también a poder cambiar la forma de alguna manera del manejo del arbitraje. Esto nos ha llevado a que las instituciones arbitrales podamos realizar diversos cambios, entre ellos la modalidad de la audiencia virtual, que anteriormente era una excepción en los procesos que se venían dando. Debo señalar de que, si bien es cierto, podemos establecer algunos consejos prácticos para las audiencias, cada institución arbitral o en los arbitrajes ad hoc que realizan sus audiencias virtuales tiene sus propias también formas de poder llevar estos. Asimismo, debe tenerse en cuenta de que debemos tener muy presente que la evaluación de cada caso de forma particular es muy importante, ya que cada uno en el momento de desarrollar su audiencia va a tener peculiaridades distintas a otros procesos. También, siguiendo el modo de anécdotas que señaló, por ejemplo, el doctor Chiapa, debo señalar también una anécdota que se presentó en el centro, como en una audiencia de actuación de medios probatorios que nosotros realizamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el presidente del tribunal arbitral solicitó a la parte demandante que se pronuncie respecto a un medio probatorio que tenía que ver directamente con la pretensión principal. En ese momento, el abogado de la parte demandante señala de que no se le había notificado el escrito que contenía este medio probatorio. Como lo señalé, estábamos en audiencia. Entonces, inmediatamente, en plena audiencia, el presidente del tribunal arbitral me solicita que le envíe la captura de pantalla de la notificación que nosotros habíamos realizado para poder verificar que estaba correctamente. Claro que para ello el presidente tenía conocimiento de que esta notificación también se les copiaba a ellos. Y esto es muy importante porque previamente al envío de esta captura, el secretario arbitral debe tener en cuenta que esta búsqueda se puede dar mucho más fácil cuando tú tienes a la mano el expediente arbitral, los correos de notificación y diferentes documentos que te van a poder demostrar en esa circunstancia que se pueda presentar en el momento de la audiencia. Entonces, habiéndose verificado en este caso de que se realizó la notificación, el presidente le dio protagonismo al secretario arbitral, ya que le pidió que éste realice su descargo en relación a lo que se había presentado. Entonces, al estar en todo en forma correcta y habiéndose podido demostrar en la audiencia, es que se pudo continuar con ella sin ningún inconveniente. ¿Por qué señalo esta anécdota?
Pues voy al tema en el que me han dado. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir los secretarios para una audiencia virtual? Si bien es cierto, el secretario arbitral se convierte en un soporte técnico en los procesos, brindando la información requerida tanto de los documentos que tiene el centro en gestión, como sus reglamentos, como el expediente. Creo que actualmente, desde mi punto de vista, la asistencia a las audiencias nos ha llevado a trabajar diferentes habilidades, como lo mencionó la doctora Salomé. Estas habilidades generalmente son habilidades blandas o poder desarrollar esas habilidades blandas, toda vez que el hecho de poder estar frente a una computadora también nos está obligando a nosotros a poder tener o mejorar nuestros estados de atención, de concentración, incluso de memoria para poder estar dentro de una audiencia virtual. Y la capacidad de escucha y de trabajo en forma conjunta y en equipo también se ha convertido uno de los puntos claves para poder desempeñar adecuadamente la función de secretario. Ahora, uno de los primeros puntos que yo considero también importante como algo previo al tema de la fecha de la audiencia es que no solamente el secretario debe enfocarse en realizar la notificación del link de acceso mediante el cual se llevará a cabo la misma, sino que es muy importante que nosotros podamos comunicarle a las partes que se ha realizado esta notificación para poder evitar inconvenientes posteriores. Ahora, otro punto que también es importante tener en cuenta es tener de manera organizada, tener previamente organizado la relación de participantes a la audiencia y que el mismo día también podamos contactarnos con ellos previo a la audiencia para poder ver algunos requerimientos o coordinaciones o indicaciones que se puedan tener presentes al momento de poder llevar a cabo la audiencia, ¿no? También es importante de que el secretario arbitral tenga en orden y a la mano el expediente de arbitraje. Si bien es cierto, los árbitros también deben cumplir esta función, justamente en esa función de trabajo en equipo, ambos están, por responsabilidad, deben tener este expediente ordenado y los soportes tecnológicos que emplea en este caso el centro, ya sea nubes informáticas, correos electrónicos, entre otros, ¿no? También otra cosa que se suele dar en las audiencias virtuales, y es también como una recomendación, es que se puedan realizar reuniones previas con los árbitros o el árbitro único que esté realizando este arbitraje, para poder llevar a cabo algunas coordinaciones o detalles del proceso. O de no ser así, que sea previamente, en un tiempo prudente antes de la hora pactada para conversar y hacer también algunas pruebas técnicas con ellos para poder llevar a cabo una correcta audiencia de arbitraje. También es importante que adicionalmente a la comunicación que exista en la audiencia misma, tanto entre el árbitro, las partes y la secretaría, con el chat, por ejemplo, de la plataforma que utilicemos, en algunas ocasiones, o por lo general también, es de mucha ayuda el hecho de que existan canales de comunicación internos para poder hacer algunos requerimientos, como lo señalé en la anécdota, en el caso que conté que se presentó, que el tribunal se pueda comunicar directamente por alguna circunstancia con nosotros, ¿no? Por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Ahora, en relación a los participantes. En cuanto a los participantes, es muy importante que al ingresar al link de la audiencia, bueno, ellos van directamente primero a sala de espera. Pero en ese momento es a través de la relación de participantes en el cual nosotros debemos verificar que se encuentran en esa relación. Asimismo, lo que suele suceder en muchos de los casos es que al momento de estar en sala de espera verificamos de que ingresan con un nombre distinto al de a los que aparecen en esa relación, y nosotros como secretaría estamos en la obligación de poder comunicarnos internamente con ellos para poder coordinar su identidad
y poder dar el acceso correspondiente a la audiencia. Ahora, con todas las partes en la sala ya cuando se inicia la audiencia, debe permanecerse con mucha atención a todo aquello que se pueda presentar en la audiencia. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la permanencia de las partes en la sala de audiencia, el ingreso de los testigos. De ser el caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, donde realizamos también la captura de pantalla de la audiencia para poder verificar o corroborar la participación de las partes. Y también vemos el tema de la proyección de los documentos o verificación de algunos documentos de los expedientes o la remisión en el acto de los mismos, ya que puede suceder que se presenta un escrito y la indicación es poder notificar en ese mismo momento. También debemos estar atentas o atentos a las indicaciones del tribunal arbitral o del árbitro único de toda circunstancia que se pueda presentar. De esta forma, la participación de los secretarios va a permitir que tanto ellos como las partes sientan que el soporte que brindamos les va a dar mayor seguridad en el proceso, ya que vamos a presentar responsabilidad y también eficacia en lo que nosotros realizamos. Debe tenerse en cuenta de que, como se ha venido hablando, es un trabajo, es cierto, en colaboración y en equipo. Nuestras funciones también van a ser muy importantes. Y esto va a permitir de que el arbitraje se pueda llevar cumpliendo los principios que se establecen en él, ¿no? Que es la celeridad, la transparencia también de los procesos, y todo aquello que nos permita que el arbitraje pueda cumplir su curso desde en este caso, para las audiencias, hasta la emisión del laudo. Eso es lo que tengo que compartir en esta primera etapa. Muchas gracias, doctora, también por los alcances y los comentarios. Tenemos algunas preguntas del público, de los participantes, así que antes de otorgarles el uso de la palabra a cada una para sus conclusiones, agradeceré que la doctora Salomé nos pueda apoyar con la primera pregunta. Corresponde a, ¿considera que se debe regular la inscripción de una nómina de secretarios arbitrales a nivel nacional? Doctora Salomé. Personalmente creo que no. Ella bastante trabajo está teniendo el OCE con el Registro Nacional de Árbitros, como para que también ahora se sume a sus esfuerzos el de secretarios arbitrales. Considero que los secretarios arbitrales pasan por el filtro que cada institución arbitral crea para contratarlos, para elegirlos. De igual manera pasa por el filtro, si es un arbitraje ad hoc, del presidente del tribunal arbitral que designa al secretario. Correcto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Mercedes. ¿Los secretarios arbitrales deben tener especialidad en contratación pública, en arbitraje con el Estado en específico? Bueno, si bien es cierto, nosotros no somos los que resolvemos, considero que sí es importante el manejo de la especialidad, sobre todo para poder tener en cuenta aquellos puntos en los que nos toca determinar actuaciones relacionadas exactamente en el ámbito de contratación con el Estado, ¿no? Por ejemplo, sin ir tanto, un poco cambiando el rubro de secretario general, por ejemplo, cuando podemos determinar el hecho de la designación de un árbitro en la cláusula de solución de controversias, cuando esa no se establece, es la función de nosotros en algunas tener que ir al reglamento. Igual, hay circunstancias en las que los secretarios justamente debemos recurrir al reglamento o a la ley de contrataciones con el Estado para poder resolver algunos puntos que están relacionados al proceso mismo del arbitraje en relación a lo que establezca la norma, ¿no? Entonces, si bien es cierto,
nosotros no resolvemos en base a todo el reglamento. Es importante que tengamos conocimientos y la especialización de esos mismos para poder apoyar a los, eh, a los árbitros en aquellos puntos que competen en la parte procesal del arbitraje en contratación que se esté llevando. Muchas gracias, doctora. Y esta pregunta sí alcanza para ambas expositoras. Si bien es cierto, se puede entender de que la figura del secretario arbitral participa en conjunto o como un equipo, ¿no? Con lo que son el tribunal arbitral, ya sea colegiado o unipersonal, teniendo en principio ese concepto, lo que uno busca como fin común, ¿no? En un proceso arbitral es que este sea célere, sea transparente, imparcial. Entonces, ustedes como secretarias arbitrales o secretarias arbitrales, ¿cuáles son las estrategias en específico para poder lograr que este proceso, bajo un trabajo en conjunto con ese tribunal arbitral, pueda alcanzar lo que es la meta, que es un proceso imparcial, adecuado y correcto, ¿no? Empezamos con la doctora Salomé. Yo considero que el tema de la imparcialidad en el trabajo o cualquier otro valor que subyace a este, viene de por sí en la formación del profesional. Pero a efectos de que el arbitraje sea exitoso en cuanto a celeridad y en cuanto a eficacia, si se podría llamar así, yo creo que es la organización de cada secretario arbitral. Mientras más organizado y responsable sea el secretario arbitral, el proceso va a avanzar de mejor manera. Pero como ya lo indiqué en mi exposición, es un trabajo en conjunto. El secretario puede tener mucha voluntad y hacer todos los esfuerzos necesarios para que el arbitraje se acelere, pero mientras se encuentre un árbitro que no esté en la misma línea, lamentablemente el arbitraje no va a tener la finalidad positiva. Entonces, es un trabajo para mí, y considero que es un trabajo en conjunto, pero si tuviese que elegir ciertos criterios que debe tener el secretario arbitral, es pues la organización y el compromiso. Muchas gracias, doctora. Doctora Mercedes, ¿la escuchamos? Adicionalmente a lo que ya se ha venido señalando, creo que también uno de los puntos importantes dentro de ese trabajo en conjunto y para llevar sobre todo un tema de transparencia en el proceso, es lo que se ha señalado ya durante la exposición. Es importante que se maneje el tema de relación árbitro, secretario y las partes, ¿no? Creo que si bien es cierto nuestra responsabilidad poder llevar el proceso de manera adecuada, muchas de las circunstancias que se puedan presentar ya van a depender también de la manera, de las habilidades que pueda tener cada secretario para poder llevar los procesos. Va a depender de la parte ética que se maneje en los procesos. Y uno de esos puntos es los que mencioné, ¿no? La relación que ya se ha mencionado también en exposiciones anteriores con los doctores que compartimos mesa, es que es muy importante la relación secretario-árbitro con relación también a la comunicación que se puedan tener, ¿no? Que las partes sepan que la comunicación debe ser con el secretario y a través de ellos la intervención de, de sus requerimientos para nosotros como secretarios comunicar a los árbitros. Con ese mismo criterio se cuida mucho el proceso que se lleva dentro de las instituciones o con nosotros en los procesos que podemos manejar como secretarios. Muchas gracias, doctora. Entonces, a modo de conclusión, por favor, ambas ponentes cuentan con 5 minutos para que nos puedan exponer probablemente a una nueva anécdota o ya una conclusión final. Empezamos con la doctora Salomé. Sí, yo quería abordar también otro tema que me parece muy importante. Hemos ya hablado de la relación árbitro-secretario, pero también existe una relación secretario e institución arbitral a la que pertenece.
porque también ahí es donde se trabaja en equipo. Y el trabajo es entre Secretaría General, secretario arbitral, entre secretarios arbitrales y entre otros órganos que forman parte de la institución arbitral. Y en ese sentido también, dado que mi tema es lecciones aprendidas, sí he encontrado algunas veces dificultades del trabajo en equipo. Dentro de mi experiencia personal creo que no muchas, pero sí he escuchado de otras personas que pueden darse ciertas situaciones donde el trabajo en equipo se ve un poco menoscabado. Puedo citar algunas que de repente puede ser evasión de responsabilidad. Cuando se trabaja en equipo es más fácil evadir la responsabilidad y sumarse a la filosofía de que lo haga otra persona. La falta de confianza, muchas veces se cometen errores y por falta de no decirle a la otra persona, cometí un error, ayúdame, pues el problema aumenta y se generan más incidentes que al final resultan siendo más perjudiciales, y problemas en la comunicación. El típico, sí, pues que no dice nada, entonces no se sabe qué está pasando en el arbitraje. Yo creo que esos 3 puntos son las dificultades más grandes que he encontrado dentro de mi práctica cuando fui secretaria arbitral. Y a modo de conclusión, considero que ya es tiempo de cambiar un poco el enfoque del rol de los secretarios arbitrales, no ser los típicos autómatas en las labores o de ser agentes demasiado silenciosos, sino que pues tengan un rol un poco más protagónico en cierto sentido dentro de la medida de sus responsabilidades, con la finalidad de que los arbitrajes se gestionen de la mejor manera posible y se eviten problemas que a la larga pueden generar o debilitar el arbitraje en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Mercedes, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias. Bueno, en realidad sí, asumir la secretaría arbitral es todo un reto. Y justamente nosotros debemos ser los agentes que se involucran en el mismo, ¿no? De una manera, sobre todo con mucha responsabilidad. Y también no solamente involucrarnos nosotros, que se involucren todas las partes. Ha sido un reto para todos llegar a la virtualidad, a cómo se ha venido llevando hoy. Y como operadores de los arbitrajes, debemos velar siempre por un debido proceso. Justamente en eso creo que también está principalmente señalado lo que establece esta relación de equipo de trabajo de forma conjunta con todas las partes involucradas en el proceso, ¿no? Entonces, creo que para asumir una secretaría arbitral hay que ser muy conscientes de la preparación que tenemos y de la preparación que debemos tener en cada uno de los procesos y a modo personal de la responsabilidad que asumimos. Normalmente creemos, o muchos profesionales pueden considerar de repente que los secretarios solamente ven un tema procesal, un tema de rutina, un reglamento que simplemente te da las pautas y tú sigues simplemente lo que sigue en el proceso de manera como remota, no remota, pero automática. Entonces eso se debe perder. Y es muy importante para ello la preparación de los árbitros y estar muy involucrados en cada uno para los secretarios, estar muy involucrados con cada uno de los casos que nos correspondan, ¿no? Creo que en el ámbito del mundo del arbitraje es muy amplio para seguir desarrollándonos y siempre hay algo que debemos aprender, algo que debemos mejorar, y esos paneles o esos momentos en los que podemos tener el contacto de alguna manera con otras experiencias nos permiten poder seguir creciendo, ¿no? A nivel de arbitraje mismo, a nivel de secretarios y a nivel de cómo ir resolviendo, mejorando
el manejo de cada uno de los casos que llegan a nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestros tres ponentes del día de hoy. Han sido enriquecedores sus aportes, sus estrategias y también sus consejos y sus anécdotas. Estoy segura que los participantes cada vez están más duchos respecto al arbitraje. Muchas gracias también por su valioso tiempo, doctoras, y también al doctor Giorgio, que bueno, tenía un compromiso y ya no nos puede seguir acompañando. Muchas gracias a ambas. Gracias. Muchas gracias. Para continuar con la cuarta mesa, respecto a este tercer encuentro, tenemos la participación de Diana Contreras. Ella es asistente legal del Estudio Jurídico Ruiz y Abogados, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se desempeña como secretaria general del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y asistente de cátedra de la Universidad Continental. También es asociada de la Comisión de Investigación y Publicaciones de la Asociación Jurídica ETOS. Y finalmente, está realizando a la fecha una pasantía en Colombia dentro del razonamiento probatorio e inteligencia artificial con mención en estrategias probatorias y litigación oral. Dianita, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy bien, continuando con nuestra programación de este conversatorio, doy por aperturada la cuarta y última mesa, en donde vamos a abordar los nuevos retos que se presentan para los secretarios ad hoc y los secretarios institucionales. Siendo así, voy a invitar a nuestros expositores a poder prender su cámara, por favor. En esta mesa también vamos a tener dos rondas, una primera para que puedan responder las preguntas por 15 minutos y una final donde pueden dar sus conclusiones, ¿correcto? Muy bien, entonces le quiero dar una grata bienvenida al primer expositor, al estimado Óscar Ponce León, quien es egresado de la Universidad de Lima. Forma parte del estudio Elvira Martínez Coco y Abogados. Es co-coach del equipo MUT de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC en las competencias de arbitraje internacional. Cuenta con una experiencia superior a los 5 años desempeñándose como secretario ad hoc y también cuenta con una experiencia de más de 7 años en lo que es arbitrajes comerciales y en arbitrajes de contratación con el Estado. Estimado Óscar, nuevamente te doy la bienvenida y en esta oportunidad te traslado la siguiente interrogante. ¿Cuál es el rol de un secretario arbitral en los arbitrajes ad hoc en el marco de la Ley de Contratación del Estado? Tienes el uso de la palabra. Buenas noches con todos. Muchas gracias al CAE por la gentil invitación nuevamente a este tercer encuentro nacional de secretarios arbitrales. Yo quería compartir con ustedes justamente la pregunta del día de hoy acerca de cuál debería ser el rol. ¿Hay alguna diferencia entre el rol que tiene un secretario arbitral en materia de contrataciones con el Estado, ¿no? Tenemos que, primero, verlo desde la perspectiva de lo que nos dice la normativa, lo que nos dice la Ley de Contrataciones y también su reglamento, y también lo que dice la Ley General de Arbitraje. Y vamos a tratarlo desde 4 aristas, ¿no? Primero, cómo regula un poco el arbitraje ad hoc, la Ley de Contrataciones del Estado, y si tiene alguna regulación respecto a las funciones del secretario arbitral. Después abordaremos si es que están reguladas o no están reguladas estas funciones, cómo se deberían entender, o qué funciones debería tener un secretario arbitral. En el tercero, veremos algunas ventajas o desventajas de la regulación actual, o cómo actualmente se están llevando los arbitrajes bajo este sistema de contrataciones con el Estado. Finalmente intentaremos proponer o ver si hay alguna ventaja comparativa o algo que puedan hacer los secretarios arbitrales de manera diferente para, en estas particularidades que tiene estos arbitrajes de contrataciones con el Estado. Muy bien, entonces comenzamos. Primero, y hay que ser claros, ¿no? Creo que ni la ley, ni tampoco el reglamento, tiene nada regulado acerca de cuál es el rol que debe de cumplir el secretario arbitral. Podemos ver que sí existe una regulación respecto a si el arbitraje es institucional o debe ser ad hoc, ¿no? Todos sabemos cómo ha cambiado la normativa con los años y ahora se exige que el arbitraje sea
mayoritariamente institucional, salvo la regla que para controversias menores a 5 millones, ¿no?, se pueda pactar ir al arbitraje ad hoc, ¿no? Pero específicamente en la ley no hay nada regulado salvo la cuestión que dice que para poder ejercer como secretario arbitral, eso sí es un requisito que establece la ley, debe estar inscrito la persona en el registro de árbitros, ¿ok? El secretario arbitral también tiene que estar inscrito en el registro de árbitros, pero no establece cuál va a ser sus funciones dentro del proceso, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Y la diferencia básica es que sabemos entre la DOC y el institucional, no voy a entrar a más detalle, ¿no? Quiero entrar un poquito más a las funciones del secretario arbitral ad hoc, ¿no?, en el marco de la ley. ¿Y cómo deberíamos entenderlas? Como sabemos que no hay norma que lo regula, ¿no?, debemos decir que van a ser similares a lo que sucede en un arbitraje comercial. Va a ser No hay problema, vamos a esperar un momento, parece que es solamente una cuestión de conexión. que parece que tuvo un pequeño problema de conexión, la señal Sí. se me fue por un momento, No te creo que preocupes, me escuchan de vuelta. estimado. Sí, perfecto. Entonces, para continuar, ¿no? Yo sí quería entrar a un tema que también fue discusión en la vez pasada y también sigue siendo una discusión que sigue produciéndose en el ámbito nacional e internacional, y es que tampoco la delimita la Ley de Contención del Estado. Es la función del secretario arbitral, ya no como redactor solamente de las resoluciones administrativas o de trámite del tribunal arbitral, sino si el secretario arbitral puede participar de la redacción del laudo, o si está correcto que el secretario participe en las deliberaciones del tribunal, ¿no? Como sabemos, se habla en la ley nacional, y no tanto en la ley de contrataciones, sino en la ley de arbitraje, en el decreto legislativo de 71, en su artículo 51 y en el artículo 70, que hablan sobre la confidencialidad y los honorarios del secretario que deben de ser razonables. Entonces, en esta razonabilidad de los honorarios, si se espera que por lo que se le paga al secretario arbitral, el secretario arbitral también apoye en estos temas también al tribunal arbitral, ¿no? Y no hay ningún reglamento de arbitraje nacional institucional que prevea esta posibilidad. O sea, actualmente ni el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, ni de la Católica, ni de ANCHAN, ni de MARC Perú, ni ningún otro reglamento de arbitraje prevé la posibilidad, ni tampoco regula cómo debería, si es que pudiera, ejercer esta función. ¿Muy bien? En cambio, en el marco internacional sí vemos algunos casos, ¿no?, que se han suscitado, como en Estocolmo o en Suiza, en los que hubo una discusión, efectivamente, si el laudo que había sido emitido, porque las partes lo trajeron como una causal de anulación, que se había enterado por las comunicaciones internas del tribunal arbitral mediante correos electrónicos, que el secretario había redactado el laudo, ¿no? Había participado en la redacción del laudo directamente por encargo del presidente. Dijeron, no, yo no le encargué al secretario que redacte, le encargué a ustedes. Ustedes debieron de redactar el laudo, ¿no? Lo que dijo en ese caso la Corte fue que si bien el secretario había redactado, según lo que se entendía los tenores de los correos electrónicos, los había redactado en función de lo que el tribunal le había dicho al secretario. Y al final, lo que decía la Corte era, lo que ha hecho el tribunal es tomar la redacción del secretario como propia. Es decir, en el momento que el tribunal firma y pone su firma de lo que el secretario hubiera redactado, se supone que ellos consienten lo que haya redactado el secretario como propio y se lo apropian. ¿Ok? Si quieren una aproximación, de repente para los que use derecho de propiedad intelectual, ¿no?, es lo que conocemos un poco como el ghostwriter, ¿no?, como el escritor fantasma. El que está detrás escribe y al final pone su nombre a alguien más y alguien más tiene los derechos sobre lo escrito.
Entonces se asemejó a una figura parecida a esa. Dijeron, bueno, lo puede haber escrito todo el secretario, pero no es de propiedad del secretario, es de propiedad del tribunal. ¿Okay? Su opinión del tribunal, que puede haber sido escrita por el secretario, pero es la suma. Y para eso también está la guía de los secretarios del Young ICCA, ¿no? Para secretarios arbitrales, donde sí se recoge esa propuesta de poder asistir en las deliberaciones y también de que sea posible encargarle al secretario redactar partes del laudo. Entonces, ya entrando al tema de contrataciones con el Estado, vemos que esto no se regula, y si esto podría ser una ventaja, en el sentido de que vemos que en contrataciones del Estado son temas técnicos, y normalmente son temas que están relacionados muchas veces con temas de construcción y muchos temas de contratos de obra que se terminan llevando a cabo, ¿no? Y eso sería una ventaja comparativa, por ejemplo, tener un secretario arbitral, si es que se le permitiera ayudar en la redacción de los laudos a los tribunales arbitrales, para que les facilite el trabajo, ¿no? Facilite el trabajo, pero este tema debería estar regulado de repente. Justamente una ventaja de tenerlo regulado sería tener seguridad jurídica acerca de los límites, ¿no? De decir, muy bien, solamente puede redactar, si quieren ponerle un límite fijo, ¿no? Un 30, 40, 50%, 60% del lado. Depende cómo se quiera manejar. O si se redacta, se tiene que poner expresamente por las partes, y se le tiene que dar permiso, y se le tiene que consultar las partes si permiten que el secretario se lo redacte. O sea, como un consentimiento previo de las partes, ¿no? El tribunal lo ponga sobre la mesa y le diga, el secretario puede apoyarnos con la redacción del laudo, dan su consentimiento para que sea así, y si la parte lo acepta, entonces no habría problema, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras y diferentes aristas de cómo se podría llevar esta regulación a cabo, ¿no? Y siempre hay esa desventaja, y siempre hay que ponerlo, porque hay que ser transparente, ¿no? Que una definición amplia en el sentido de que pueda redactar sin límites, ¿no? Podría de repente generar una inseguridad en las partes acerca de, oye, de repente este secretario está actuando como si fuera un cuarto árbitro, ¿no? O sea, no está actuando como secretario, ¿ya? Entonces hay que dejar bien en claro el límite de que el secretario de repente solamente actúa como redactor y que la idea no es suya, y que al final es asumida la responsabilidad por los árbitros. Ojo, para dejar bien en claro y delimitar las funciones de secretario y de árbitro, ¿no? Porque al final a los que han elegido las partes es a los árbitros, no al secretario. El secretario, especialmente en los arbitrajes ad hoc, es elegido por el presidente del tribunal arbitral. Normalmente es una persona de la confianza del presidente, ¿no? Que sabe que le va a manejar los procesos, que ya tiene experiencia trabajando con él, entonces lo elige por sus cualidades personales, pero es el presidente quien lo elige, no son las partes quienes eligen al secretario. Entonces, en ese marco, ¿ok? Hay que tener cuidado de cómo se lleva esto a cabo y ver cuál sería la regulación que podría considerarse más beneficiosa, o una regulación que no exceda tanto las facultades del secretario en este caso. Y por último, hablar acerca del beneficio del arbitraje ad hoc, y en esto sobre el tema de lo de la flexibilidad finalmente, ¿no? Y vemos esta flexibilidad relacionada con este tema de que y ha sido, por ejemplo, objeto de bastante aprecio en el marco del arbitraje internacional. Vemos que en el arbitraje local, en lo que es contrataciones con el Estado, no ha sido así, porque la norma ha variado su enfoque, diciendo todo se debe ir principalmente al institucional, cuando antes era al revés, ¿no? Si esto debería cambiar, de nuevo, yo creo que es un tema de política legislativa y es un tema de preferencia en función de que se prefiere a la institución arbitral por ciertas características propias que tiene la institución. Yo, en puridad, creo que no hay tanta diferencia entre un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. Y lo digo desde mi punto de vista porque, en realidad, lo más importante del manejo administrativo es la persona que hace el manejo. Porque, claro, la institución puede tener un buen renombre, y es cierto, va a elegir y va a formar buenos secretarios arbitrales. Pero no todos los secretarios arbitrales de un centro van a ser buenos. Y tú no sabes qué secretario va a terminar manejando tu proceso. Es un poquito como irte al Poder Judicial y que te toque un juez al azar. ¿Vas a tener un mejor estándar de calidad? Sí. Yo sí creo, eso no hay duda, de que si vas a un buen centro de arbitraje, tu estándar de calidad va a ser más alto. Y lo más probable es que tengas un buen secretario manejando tu proceso. Pero igual, siempre es que el secretario cambia también, y eso tienen que tenerlo presente las partes, en un arbitraje institucional cambia, porque están bajo contrato. O sea, se pueden ir un día y tus procesos pasan a otro secretario. Y el problema del nuevo secretario es que se tiene que poner al día en todo lo que ha pasado en el proceso, ¿verdad? Y en cambio en un arbitraje ad hoc no pasa eso, porque el arbitraje ad hoc normalmente está amarrado con quien esté el presidente, y el secretario acompaña al presidente hasta el final del proceso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque cambian los arbitrajes de mano dependiendo de las políticas del centro al que se vaya el arbitraje, ¿no?
Entonces, en eso, la flexibilidad, en esa autonomía para pactar sus propias reglas, puede ser una ventaja del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc, ¿no? Entonces, el arbitraje ad hoc en eso podría ser más flexible, ¿no? Por último, hay que verlo de esta manera. Yo creo que por la especialización del tema del arbitraje de contrataciones con el Estado, ¿no? Es bueno fomentar que hayan secretarios, así como se exige a los árbitros, ¿no? Que los propios secretarios se incentiven a conocer más sobre la normativa de contratación del Estado, bajo la cual van a arbitrar, ¿no? Que conozcan acerca de los procedimientos, de cómo se llevan los contratos de ejecución de obra, porque si bien no, y ahorita no está regulado ese tema de que puedan participar escribiendo los laudos o participando en las deliberaciones, la tendencia mundial parece ir a ese punto. Entonces es mejor estar preparado preventivamente, prepararse bien, y si en algún momento se llegara a regular de esta manera, que trabajen como escritores fantasmas detrás y que los tribunales asuman y puedan decir, estoy de acuerdo con lo que ha escrito el secretario, no pongo mi firma, no pueden estar preparados para ejercer esa labor, si se las encomienda a un tribunal arbitral. Entonces, es mejor estar sobrepreparado, ¿no? Por si acaso, de repente en algún momento en el futuro se regula, y si no, les sirve también para cuando ustedes sean árbitros en un futuro, ¿no? Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo al CAE por permitirme estar y dar esta breve ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por tu participación desde México. Muy importante lo que dices sobre el transparentar lo que son las funciones y los límites, bueno, más que nada, ¿no? Los límites también que tienen los secretarios arbitrales en el ámbito fáctico para poder brindar una seguridad jurídica a las partes intervinientes, ¿no? Es muy importante y agradecemos mucho tus apreciaciones. Correcto, entonces, continuando con lo que viene a ser el programa, vamos a presentar a nuestro segundo expositor, quien es el doctor Juan Enrique Becerra Rodríguez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de posgrado en Derecho Procesal, Arbitraje y Contrataciones con el Estado por la misma Casa de Estudios. Es secretario arbitral, senior de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC. Asimismo, es miembro de la Asociación Civil del Círculo de Derecho Administrativo SDA. Sea bienvenido, doctor. En esta oportunidad le vamos a trasladar la siguiente pregunta para la mesa. Doctor, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que usted considera en una secretaría arbitral ad hoc o en una secretaría, palabra, estimado? Bien. Buenas noches con todos. Gracias, Diana, por el pase. Quiero sumarme también a los agradecimientos al Círculo por la invitación, al doctor Ruiz y a todo su equipo por invitarme. Y bueno, es genial poder compartir nuestras experiencias, nuestras reflexiones como secretarios arbitrales. Un placer también compartir la mesa, doctor Ponce de León, doctor Uceda. Bueno, vamos al grano. Bien, el tema encargado es ventajas y desventajas de una secretaría arbitral ad hoc y una institucional. Bien, un poco para introducir el tema, para que quede claro para todos, la diferencia básica entre una secretaría arbitral ad hoc y una institucional es que, como ya lo han mencionado, un secretario arbitral ad hoc es designado efectivamente por el presidente del tribunal, ¿no? A diferencia de una secretaría arbitral institucional, ¿no? Que es la institución, que es la que va a designar los expedientes, los casos al secretario. Bien, eso es a modo de introducción. Ventajas de una secretaría arbitral ad hoc. Bien, la primera de ellas, yo considero que por lo general un secretario arbitral ad hoc cuenta con menos carga de expedientes, ¿no? Tengo colegas que trabajan en instituciones arbitrales que han podido llegar a tener hasta 80 expedientes a su cargo, ¿no? Un secretario arbitral ad hoc por lo general se dedica, bueno, por lo general a los expedientes que se le dan, ¿no? Y son menos en comparación con los
casos que maneja un secretario arbitral en una institución arbitral. ¿Bien? Una segunda ventaja que he encontrado en una secretaría ad hoc es que se reducen los procedimientos. Es decir, ¿no? Al ser el trato directo con el tribunal arbitral, ¿no? Y no mediar una institución, ¿no? Es en las mismas decisiones de los árbitros, en las órdenes procesales, que se determinan los costos del arbitraje, ¿no? Los asuntos relacionados a posibles recusaciones, ¿no? Y no media, como repito, la intervención de la institución arbitral, ¿no? No hay una supervisión de por medio, ¿no? En ese sentido, el proceso se hace más célere. Bien. Otra tercera ventaja es que una secretaría arbitral ad hoc, ¿no? Los gastos arbitrales son menos caros, ¿no? Ahora, no he puesto baratos porque ningún arbitraje es barato, ¿no? Pero si hacemos una comparación, al menos en arbitrajes, en contrataciones con el Estado, ¿no? Hacemos una comparación del tarifario que maneja la OCE, ¿no? Con los tarifarios que manejan los conocidos centros arbitrales, vemos que son de menor, ¿no? Los costos son menores. ¿Bien? Bien, ahora vamos con las desventajas. Una desventaja que considero en una secretaría arbitral ad hoc es que no hay instancias resolutorias cercanas al proceso arbitral. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, con instancias resolutorias quiero decir que no existe, por ejemplo, una corte de arbitraje, un consejo superior, una secretaría general dentro de una institución arbitral, ¿no? Que puedan resolver con mayor celeridad asuntos administrativos o asuntos vinculados a los árbitros, ¿no? Posibles recusaciones, designaciones, en el caso también de confirmaciones, ¿no? Entonces, si hablamos de determinaciones de costos arbitrales y nuevamente en arbitraje en contrataciones públicas, se tienen que remitir al OC para que determinen los costos del caso, ¿no? Entonces, esto considero que es una desventaja. ¿Sí? Otra segunda desventaja es que en la Secretaría Arbitral ad hoc se deben crear o generar herramientas propias para una buena gestión del proceso. Es decir, si hablamos de un arbitraje, perdón, de una secretaría arbitral institucional, sabemos que la propia institución arbitral cuenta con herramientas en cuanto a, por ejemplo, software para compartir documentación, ¿no? Para almacenamiento de datos, ¿no? Para compartir información tanto a todas las partes y los árbitros mismos, ¿no? Un secretario arbitral ad hoc tendría que generar sus propias herramientas, ¿no? Para poder compartir toda esta documentación, todo lo que se comparte dentro del proceso, ¿no? Y una tercera desventaja que considero es que encontramos menos garantías, ojo, menos garantías en la calificación del profesional encargado. Esto básicamente porque, como lo dijo el doctor Ponce de León, ¿no? Al secretario arbitral ad hoc lo designa el presidente del tribunal, ¿no? Estamos confiando en el criterio del presidente del tribunal, ¿no? Por el contrario, en un arbitraje institucional tenemos a la institución, ¿no? Que tiene sus propios procesos, ¿no? De calidad, ¿no? Para poder calificar y reclutar a los secretarios arbitrales. En ese sentido, tenemos más personas que intervienen en la selección y en el reclutamiento de secretarios arbitrales. Es por eso que considero que, como lo voy a repetir, una desventaja es que tenemos menos garantías en la calificación del profesional en una secretaría arbitral ad hoc. Bien, pasamos a ventajas y desventajas de una secretaría arbitral institucional. Bueno, la primera de ellas, la más evidente, es el respaldo de la institución arbitral, ¿no? Vemos que
todos los valores, la trayectoria, ¿no? La influencia de la institución arbitral va a ser trasladada de alguna forma al centro y a todos sus profesionales que trabajan, ¿no? Para el mismo. Entonces, tenemos esa confianza por parte de las partes, ¿no? Que el secretario arbitral va a desarrollar una labor eficiente. ¿Bien? Una segunda ventaja en una secretaría arbitral institucional es el reglamento de la institución arbitral. Bien, con esto quiero decir que le facilitamos a las partes, ¿no? El poder llegar a acuerdos en cuanto a las reglas del proceso, ¿no? Muchas veces los arbitrajes se dilatan porque las partes no llegan a acuerdos, ¿no? No llegan a acuerdos y en una secretaría institucional, arbitral institucional, al contar con un reglamento, al contar, digamos, con todos los supuestos detallados, ¿no? Explícitos, ¿no? Las partes pueden remitirse únicamente a este reglamento y el arbitraje puede desarrollarse de una manera más rápida, ¿no? Y más segura, sobre todo, ¿no? Una tercera ventaja que considero es que existe un trabajo en equipo entre secretarías arbitrales. Y esto es algo muy importante, ¿bien? Porque un secretario arbitral en una institución no trabaja solo, ¿no? Trabajamos en equipo. Entonces hay siempre una suerte de compartir experiencias, compartir buenas prácticas, ¿no? Y entre todos los secretarios existe esta necesidad de colaborar entre nosotros, ¿no? Bien, desventajas de una secretaría arbitral institucional. Bueno, la primera de ellas yo considero que es la carga de los expedientes a cargo, ¿no? Creo yo que, como lo mencioné, ¿no? Podemos llegar a tener hasta 80 casos a nuestro cargo, ¿no? Y esto evidentemente es algo que las partes deben considerar, ¿no? Quizás no podemos darle el tiempo necesario a un caso en específico porque tenemos otros casos también para atender. Una segunda desventaja que considero en una secretaría arbitral institucional es que existe una doble rendición de cuentas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que un secretario arbitral institucional rinde cuentas tanto a los árbitros, ¿no? Al tribunal arbitral, y también rinde cuentas a la propia institución arbitral a la que pertenece, ¿no? A los árbitros no, como lo hemos mencionado, en cuanto al correcto desarrollo del proceso, los temas administrativos, lo relacionados a los pagos, las comunicaciones con las partes, ¿no? Y por parte de la institución arbitral, el cumplimiento, ¿no? La necesidad de cumplir con todos los procesos internos, ¿no? Protocolos, directivas, ¿no? Que la propia institución impone, ¿no? Para el buen desarrollo de los arbitrajes a sus secretarios, ¿no? Bueno, finalmente, una tercera desventaja que encuentro es que los gastos arbitrales son más caros, ¿no? Como lo mencioné antes, en comparación con los costos que podría asumir una secretaría ad hoc, ¿no? Es evidente ello. Bien, bueno, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Bueno, independientemente de una secretaría arbitral institucional o una ad hoc, es importante que el secretario esté comprometido de inicio al fin con el proceso arbitral. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Desde la primera subsanación de un escrito que presenta la parte solicitante hasta la última dirección que tenga que notificarse el auto arbitral, ¿no? Así sea una notificación en físico, de inicio a fin, el compromiso es importante independiente de cualquiera de las dos tipos de secretarías. En segundo lugar, en pocas palabras, yo estimo, bien, que una secretaría arbitral ad hoc se va a caracterizar por su celeridad. Ojo, y una secretaría arbitral institucional por su seguridad. Ojo,
Con esto no quiero decir que una secretaría ad hoc no es segura, ni tampoco que una secretaría institucional, arbitral institucional, no es cele, sino que yo estimo que estas dos características son las que resaltan más en cada tipo de secretaría. ¿Bien? La celeridad en la ad hoc y la seguridad en la institucional. ¿Bien? Finalmente, ¿no? Según corresponda, va a depender de cada parte, ¿no? Qué elementos va a querer, ¿no? que se caracterice más su arbitraje, ¿no? Esto teniendo en cuenta, ¿no? Si hablamos de arbitraje en contrataciones con el Estado, ¿no? Los requisitos o lo que determina la norma, ¿no? Para determinar qué arbitraje va ad hoc o qué arbitraje se desarrolla en una institución arbitral. Bien. Eso es todo. Muchas gracias. Quedo atento para las preguntas que consideren convenientes. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que está bastante claro su intervención. Vamos a trasladar entonces las preguntas para la última ronda, si le parece bien. ¿Correcto? Y vamos a tratar de proseguir con el programa, dando claro la bienvenida a nuestro último expositor. Es Óscar Uceda. Nuestro estimado Óscar Uceda es secretario arbitral en Lidera, el Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards, con especialización en arbitraje por la Universidad Nacional de Trujillo, UNT, miembro fundador de la Sociedad de Debate de la Universidad Privada del Norte, de UPN, cuenta con especialización en contrataciones con el Estado por la consultora Poder, tiene estudios en contratación pública y arbitraje por la Asociación Civil de Derecho y Sociedad. En esta oportunidad para la mesa, estimado Óscar, le voy a trasladar la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los problemas y los retos que se han presentado y que se están presentando en los arbitrajes digitales? Le cedo el uso de la palabra, estimado. Bien, muchas gracias, estimada Diana. Quiero saber primero si se me escucha bien y si puedo compartir pantalla. Sí, se me escucha, disculpe. Efectivamente, sí se ve perfecto. Ya, genial. Bien, había preparado estas breves diapositivas, la verdad, para dejar un material sobre mi tema de exposición. Y bueno, en principio, muchas gracias por la presentación. Es todo un honor poder participar de este tercer encuentro de secretarios arbitrales que organiza anualmente el CAE. Y de verdad que es una de las herramientas académicas más importantes para quienes desempeñamos esta labor que definitivamente tiene un rol sumamente importante en el desarrollo del arbitraje, como lo han expuesto mis colegas. Bien. Ok. Sobre el tema en concreto, ¿cuáles son los problemas y retos para los arbitrajes digitales? He decidido separar esta exposición en 5 temas en los que trataré de abarcar tanto los problemas y retos sobre cada uno de estos. Y efectivamente, como mencionaban mis colegas, uno de los problemas más aquejantes para los secretarios arbitrales es el tema de las notificaciones, en especial a entidades públicas, porque quiero centrar esos problemas en contrataciones públicas, que es la rama en la que he visto más arbitrajes y en la que he visto más actividad. Primero, sobre el sistema de gestión documental o las mesas de partes virtuales. No todas las entidades públicas cuentan con una mesa de partes virtual a donde se le puede hacer llegar la solicitud de arbitraje o las actuaciones arbitrales. ¿Y esto qué genera? Genera que se dilate el proceso, como bien lo señalaba el doctor Oscar Ponce, de forma a veces innecesaria y en la etapa que es la que más tarda, en una de las etapas que cuando es tribunal colegiado, con 3 árbitros, suele durar un poco más de lo normal. Entonces, ¿cuál es la dificultad acá? Hacerle llegar a las partes, en especial entidades públicas. He tenido casos con municipalidades distritales que quedan bastante alejados de la sede de Lidera y pues la notificación se
complica al no existir forma presencial, y han habido casos en el servicio de ir a dejar la notificación a domicilio, lo que dificulta bastante que la entidad tome conocimiento y que se pueda llevar un arbitraje con arreglo al debido proceso, que es lo que precisamente las instituciones arbitrales buscamos garantizar para las partes. Este es un principal problema. ¿Y cuál es nuestro reto acá? Bueno, nuestro reto es buscar formas más eficientes de poder notificar a las partes para el desarrollo de estas actividades. Una, por ejemplo, de las más factibles es valerse de los servicios públicos como también lo son SERPOST. De hecho, hemos utilizado en otros arbitrajes el servicio de SERPOST para poder hacer llegar estas notificaciones, porque como lo digo, a veces Olva y otros couriers no tienen este servicio, inclusive en lugares de la capital como es Lima. Por ejemplo, arbitrajes en donde hemos tenido que contactarnos, bueno, también arbitrajes privados, con alguien en comas. Es muy complicado que Olva Courier vaya y deje el paquete con los documentos. Servicio debe ser, por parecer, y a mi parecer personal, es una herramienta totalmente válida y que de hecho a veces incluye menores costos que se podría hacer a través de Olva Courier. Y es en este último año y el anterior, con la famosa declaración jurada de intereses, que pasó de estar en poder de la PCM a la Contraloría General de la República, en la cual las entidades tienen que habilitar a los árbitros, sea tribunal arbitral o árbitro único, para que declaren cuáles son sus intereses respecto, en general, en realidad. Por ejemplo, si tienen acciones en alguna empresa, si han laborado en alguna empresa, sus familiares, para evitar el tema de nepotismo. Y todas estas cuestiones demandan un trámite adicional y nos exigen como secretarios estar detrás de las entidades y detrás de los árbitros para que se pueda cumplir con esta directiva. Y que además, de hecho, es una implementación que genera más transparencia en el arbitraje, que le da seguridad tanto a la entidad como al contratista y que les da la fe de que el principio de tanto vale el arbitraje, tanto vale el árbitro, les pueda dar esa seguridad jurídica de llevar un arbitraje de forma transparente. Entonces, sin embargo, pese a las críticas que existe respecto de este nuevo sistema, de las cuales también somos totalmente conscientes, porque no todo es color de rosa. De hecho, incluso se ha llegado a opinar de que esto resulta un poco burocrático, toda vez que hemos tenido casos en los que una entidad X tiene 3 arbitrajes con el mismo árbitro y tiene que presentar la solicitud en los 3 arbitrajes. Y el árbitro tiene que presentar la declaración jurada en los 3 arbitrajes, lo cual se vuelve un poco inoficioso si es que son seguidas, como por ejemplo, durante 2 meses, en un periodo de 2 meses, no es lo regular. Entonces, para para los arbitrajes de contratación creo que perdí la conexión por un momento. Diana, ¿me confirmas? Ahora Bueno, sí se te escucha, estimado. Creo que fue un problema de conectividad. No sé si puedes repetir la última parte, por favor. y mil disculpas. Como comprenderás, ahora no me encuentro en Perú. Me encuentro en México precisamente por la competencia internacional de arbitraje. Pues entenderás los problemas de la conectividad. Mil disculpas con todos No los hay presentes. problema. Bien, me Lo había único que te quedado, decía, si pudieras repetir esa parte justamente. claro, definitivamente. Me había quedado en la parte del CAC y del OCE,
en cuáles son nuestros problemas y retos acá. Bien, quería referirme en especial a las herramientas que ha brindado el Estimado, yo creo que si dejas de compartir, se te va a ampliar la banda. Creo que es un tema de que estás compartiendo. poder estar con... No solo es una herramienta de transparencia, sino que también es una herramienta para evitar nulidades posteriores. Yo creo que ahí ha habido un problema de conectividad. Vamos a esperar un momento, por favor. Vamos a permitir un momento que se conecte el doctor. Un espacio para que Oscar pueda volver a retomar la conexión. Pero vamos a proseguir con lo que viene a ser el programa. Por tanto, voy a invitar a nuestros expositores a que puedan hacer lo que viene a ser la conclusión. Un momento. Estimado Oscar, yo creo que confirma. Sí, yo te escucho bien, pero parece que tengo un serio problema de conectividad por aquí. Creo que mejor lo que podemos hacer es que dejes de compartir para que no se te sature el internet, ¿correcto? Te invito entonces a... Perdón, Sí, perdón por cortar. Si siendo un poquito inestable la señal, no sé si me escucha. yo creo que si dejas de compartir pantalla se va a hacer más fluido lo del internet. Te invito a que puedas finalizar en todo caso y seguir continuando con tu presentación. Ok, pero ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí se te escucha. Ya, para evitar el tema de conectividad, voy a evitar el compartir pantalla ya. Apagar Pero tu bueno, cámara también, sí. los puntos que me quedan es sobre el registro del tribunal arbitral y pues otra de las herramientas que ha servido bastante que es el banco de laudos. Entiendo que el internet de igual forma... Bueno, el punto en este tema es que en las instalaciones, la práctica que se ha estado asumiendo y va de la mano con el tema de la Contraloría, es que al momento de instalar al tribunal, darle el plazo a la entidad para que cumpla dos cosas especiales. La primera es la solicitud a la Contraloría para que los árbitros puedan presentar su declaración jurada de intereses. Y la segunda es el registro del tribunal arbitral ante el SEACE, lo cual, como he señalado, pues nos ayuda con el tema de evitar nulidades cuando, por ejemplo, alguna de las partes o nos ha pasado casos con entidades, pretende posteriormente a la instalación anticipado de las actuaciones buscar una falta de consentimiento para iniciar el arbitraje en una institución o para continuar con las reglas aplicables. Lo cual, con este registro
del tribunal arbitral permite evidenciar que la entidad se somete a las reglas y no solo eso, sino que permite evidenciar que la entidad tiene pleno conocimiento de quién es su tribunal arbitral y qué institución arbitral es la que administra su arbitraje. Y para cerrar y no hacer más extenso este problema de la conexión, es el tema de la actividad probatoria, que de hecho la virtualidad ha cambiado bastante la forma de llevar un arbitraje, en especial en la actividad probatoria. Y cuando hablamos de contrataciones públicas, como lo señalaba el doctor Oscar Ponce, tenemos mucha relación con el derecho de la construcción, con ejecución de obras públicas y la actividad probatoria. Cuando se trata de temas meramente nos obra necesita una visita, por ejemplo, en la ejecución de una obra de saneamiento, ver cuáles son los problemas de la... Entonces, existen alternativas. Estimado Oscar, Pandemia ya hay, ¿puedes volver a veamos. repetir desde alternativas, Sí. por favor? Disculpa que te interrumpa, se entrecorta un poquito. Desde alternativas, por favor. Ahora Bien, sí, sí te escucho, se te ve muy bien. Correcto, estimado Oscar, continúa. ya para cerrar, la actuación probatoria, en especial de obras y con referente a inspecciones, tenemos dos alternativas. El tema de la pandemia, si a la factibilidad lo permiten, pues ya no habría más restricciones, siempre con el cuidado debido, tener esa inmediación en el medio probatorio y con el problema en sí. Y daba el ejemplo de una obra de saneamiento, donde el árbitro, ante esta obra paralizada, el problema que venga a suscitar. Que a veces es más. Y lo otro es que también a la hora, que de hecho se hace con algunos programas que permiten guiar al tribunal arbitral a través de una computadora y ver de cerca cada uno, pueda verlos, eh, si bien no de primera mano, pero por lo menos de una forma más cercana. Y bueno, para ya cerrar, nada, quiero reiterar mi agradecimiento de la conexión. Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimado Oscar. Correcto. En todo caso, vamos a reiterar nuevamente a todos ustedes, queridos expositores, su participación y sus aportes, y vamos a pasar a la etapa de conclusiones. En ese sentido, voy a pedirte, Oscar, que puedas brindar tus conclusiones finales. Deseo el uso de la palabra. Adelante, estimado Oscar Ponce. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para concluir, solamente quería mencionar, ¿no? Y reiterar como mensaje final que creo que lo más importante es que las ventajas del procedimiento arbitral como tal, sea institucional, sea ad hoc, o cómo podamos llevar el procedimiento, va a depender mucho de cómo nosotros como secretarios afrontemos el manejo del proceso ante las partes y que siempre busquemos adaptarlo a las necesidades particulares de las partes, ¿no? Porque cada contrato, si bien todos los contratos de obra, como podemos decir, recaen sobre la ley de contratación del Estado, para poner ejemplo, ¿no?
pueden tener sus propias particularidades y sus propias virtudes de ciertos temas que de repente son más técnicos y van a tener un tema de que de repente las partes van a tener más interés en tener bien claro cómo va a ser el tema de las pericias, de los interrogatorios, y que las normas en ese sentido, las reglas que se establezcan estén definidas. Entonces, siempre yo creo que es la labor, junto con el tribunal, del secretario, de apoyar para que en esas situaciones, en lo que haya esos temas procedimentales y esos temas administrativos que hay que comenzar a calzarlo, la experiencia del secretario pueda servir de apoyo también a los árbitros para, de nuevo, para la elaboración de ese tipo de resoluciones, ¿no? Y bueno, y lo otro que es el tema controvertido que ya lo hemos tocado, ¿no? Y que siempre creo que es bueno como secretarios para un futuro seguir en este proceso de prepararnos, porque ser secretario es un gran primer paso para todos los que quieran iniciarse en el mundo del arbitraje, para conocer cómo funciona internamente esta dinámica, y especialmente en lo que es contrataciones del Estado, ¿no? Y si quieren iniciarse más, especializarse más en la rama y conocer más acerca de cómo funcionan las contrataciones públicas. Eso sería todo por mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu valiosa aportación, estimado recitorio, una vez más. Vamos a continuar con usted, estimado doctor Becerra. Correcto, si bien usted nos dio un adelanto de lo que eran sus conclusiones, efectivamente hemos tenido preguntas del público. Una de estas es la siguiente. En el caso de los arbitrajes institucionales, usted había mencionado que por la carga procesal y por los mismos procesos, las mismas reglas procedimentales de las instituciones, esto se volvía más burocrático. Entonces, la pregunta es, si usted nos puede indicar en su opinión personal, ¿cuál podría ser una forma o una solución para poder mejorar este proceso, para poder también brindar un poco más de celeridad, ¿no? Dentro de este tipo de arbitraje como lo es el arbitraje institucional, que hecho sea de paso, como ya tenemos conocimiento, se han ampliado muchísimos más y hay más controversias que están al uso de la palabra, estimado doctor. Gracias, Diana, por el pase. Sí, a ver, yo quisiera agregar una conclusión adicional a lo que he mencionado. De hecho, también suscribo lo que señaló Oscar. Definitivamente no hay... la Secretaría Arbitral Institucional no es mejor que la DOC, ni la DOC es mejor que la institucional, ¿no? Cada secretaría tiene elementos que la hacen quizás más ventajosa que la otra. Como lo señalé, la celeridad en la DOC, la seguridad en la institucional, y va a depender de las partes, ¿no?, que puedan decidir ir a una u otra, ¿no? Y bueno, respondiendo a la pregunta, Diana, yo creo que pueden ocurrir dos cosas, ¿no?, definitivamente. La primera de ellas es que las instituciones arbitrales se preocupen por incorporar más elementos, pueden ser tecnológicos, ¿no?, que permitan procurar, ¿no?, que el proceso sea más célere, ¿no? Pueden ser herramientas tecnológicas que impliquen que las notificaciones sean automáticas, ¿no?, que no sea necesario enviar muchos correos electrónicos, que puedan notificar a las partes de los requisitos presentados, ¿no?, y no sea necesario, como le digo, tanta intervención del propio secretario, ¿no? Creo que eso definitivamente facilitaría que los procesos sean más céleres. Y bueno, y lo segundo, creo yo, es que, y creo que es también lo más práctico, por decirlo, es que las instituciones puedan procurar también contar con más profesionales trabajando para ellas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Que puedan haber más secretarios para que puedan encargarse de menos procesos y así pueda haber una inversión de tiempo
más óptima para cada expediente, ¿no? Yo creo que eso podría responder. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad nuevamente para agradecer desde parte del Círculo de Arbitraje con el Estado su valiosa participación. Estimado Oscar Ponce, un gusto verte nuevamente, también en tu ponencia en México. Estimado doctor Becerra, un gran honor tenerlo esta noche. Esperamos poder seguir contando con sus participaciones en nuestros futuros eventos y nuevamente les damos el agradecimiento por parte de los participantes por sus valiosas aportaciones y sus valoraciones que esperemos que sean tomadas en cuenta y consideradas para poder brindar una mejora al arbitraje y podamos seguir avanzando este gran método de resolución de conflictos para que más partes puedan confiar en él. Asimismo, ya en este caso concluimos nuestra presente mesa. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los participantes que nos han seguido a través de nuestras redes sociales, por Facebook y por lo que viene a ser el Zoom y las transmisiones en vivo. Asimismo, queremos extenderles nuestra invitación para seguir asistiendo a nuestras actividades académicas e invitarlos de una vez a lo que viene a ser nuestra quinta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje, la cual se va a llevar a cabo del día 21 al 25 de noviembre, donde esperamos que todos puedan asistir. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.